Bien, en el presente video vamos a detallar qué son las banderas y las funciones de set y reset en los PLCs. Las banderas representan a relés internos que no tienen una conexión directa con las salidas del PLC. En este caso estaríamos haciendo una analogía de los PLCs con las tecnologías anteriores que existían para automatizar los procesos, que eran configuraciones de contactores, relés, contadores para automatizar cierto proceso. Entonces, en esa analogía, en ese universo, las banderas representarían esos relés que no tenían un contacto directo con los actuadores, pero que igual ejercían influencia sobre todo el conglomerado para ejercer allí sí esas acciones en las salidas. Bien, en el diagrama de escalera su simbología es la misma que la de una salida. La única diferencia es la enumeración, es decir, se enumeran con M0.2 o M0.1 dependiendo de la marca del PLC y del modelo, pues pueden tener otros nombres, pueden ser F de flag. Por otra parte, un PLC puede disponer de un número abundante de relés internos o banderas, pero no necesariamente en ese número de salidas. Es decir, un PLC pequeño que dispone de 10 salidas puede al mismo tiempo tener un código, un programa que tiene 300 banderas internas, quién sabe. ¿Qué quiere decir? Que las banderas pueden asociarse como un registro de memoria que almacena un estado, y ese estado puede ejercer influencia sobre n cantidad de salidas o puede, digamos, ejercer influencia sobre otras banderas también. Ahora vamos a ver dentro de poco un ejemplo en cuanto a la programación. Por otra parte, vamos a denotar en este video las funciones de set y reset. Los PLC disponen de bobinas, o sea, digamos, las salidas que se les puede ajustar para que retengan un determinado estado cuando han sido excitadas. Es decir, que las funciones de set y reset estarían ejerciendo algún tipo de enclavamiento, pero a nivel programático, que nos puede facilitar en muchas ocasiones ejercer ciertos procesos, o mejor dicho, programar para ciertos procesos que de otra manera pues incrementarían la complejidad a nivel de programación. Vamos a ver ahora entonces a nivel de la parte práctica. Vamos a cerrar acá, disculpen, vamos a cerrar todo. No, yes, ok, y vamos a abrir el programa Step 5, que es el que utilizo simplemente. Yo sé que es viejo, pero solamente es para que vean los conceptos de la programación del diagrama de escalera, que me parece que esto es más que suficiente. Bien, entonces, en primera instancia vamos a detallar cómo funcionan las banderas. Vamos a colocar una entrada y una salida. Vamos a colocar primero una salida normal y una entrada normal, y vamos a ver simplemente este ejemplo en el panel. Vamos a guardar, guardamos, le damos a ver en el panel, y aquí vemos entradas, marcamos como entradas, marcamos como salidas, y 0, 0 acá, 0 acá y 0 acá. Si corremos, recordando que en este caso estarían funcionando como la salida 0.0, 0.1, 0.2 y la salida, perdón, la entrada, y en este caso la salida 0.0, 0.1, entonces de acuerdo a este diagrama, si activamos 0.0 se va a activar la salida Q0.0. Ahí está, perfecto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si estos cambios los hacemos pero juntando una bandera? Es decir, cambiamos esta Q por una F, porque en este entorno las banderas son F de flag. Le damos block save, y fíjense que si corremos esto y activamos acá, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy monitoreando salidas del PLC.
pero nosotros podemos tener la habilidad de poder monitorear las flags o esos registros internos que solamente están disponibles dentro de este entorno. Pero si corremos este programa en un PLC físico, no va a hacer absolutamente nada cuando activemos la entrada I0.0. Bien, vemos que igual se activa. Cuando se activamos acá, la bandera se pasó a su estado, digamos, de apagado. Bien, ahora esa bandera que hemos visto que no hace ninguna influencia sobre la salida, la podemos utilizar, esta F0.0, esa acción de esta bobina la podemos utilizar en otras partes del código. Si añadimos un nuevo segmento, sabemos que el 1 está acá, el 2 está acá. Si lo añadimos, podemos decir que la salida Q0.0 puede ser influenciada por ese efecto de la bandera F0.0. Es decir, aquí tenemos una bobina que representa la bandera F0.0 y la activación de esta bobina ejerce una acción sobre este contacto F0.0. Es decir, que depende del estado de la F0.0 bobina para activar la salida Q0.0. Podemos guardar esto. ¿Y qué va a pasar cuando activemos I0.0? Se va a activar F0.0. A su vez, este contacto que pertenece a esa bobina va a cerrarse y por tanto Q0.0 se va a activar. Pasamos al panel y va a pasar exactamente lo que hemos mencionado. Ahí está. Fíjense, la bandera F0.0 se activó y por consiguiente el Q0.0 también. Bien, aquí ya vemos el comportamiento de las banderas, pero digamos en este punto no se le ve demasiada utilidad, pero sin embargo nosotros podemos utilizar ese efecto de esta F0.0 en muchas partes más de la aplicación que pueden facilitar y permitir otro tipo de efectos. Es decir, que en base a esa I0.0 nosotros podemos hacer muchas más cosas. Incluso pudiéramos agregar otra bandera más y podemos complicar más la cuestión. Lo único es que en este momento realmente no tengo un problema propuesto en mente y no lo hago como ejemplo, pero sin embargo podemos ver la influencia de las banderas sobre salidas. En este caso la F0.0 en diferentes segmentos provocó un efecto en la salida Q0.0 y Q0.2. Si desactivamos, todo se desactiva. Ahora, hay otros casos, porque por ejemplo podemos en este caso hacer uso de estas funciones de set y reset en las salidas o en las banderas. Por ejemplo, nosotros podemos decirle acá alternativa F9, podemos decirle que mantenga un estado de set o un estado de reset. Vamos a colocarla en manera de simplificar la explicación. Podemos detallar que vamos a obligar un estado de set. Habíamos mencionado que cuando una salida o una bandera, que es como una bobina, tiene digamos esa etiqueta de S o de set, significa que cuando esta se activa por medio de la influencia de este contacto, por ejemplo, y esta queda en ese estado, mientras normalmente la entrada 0.0 en este caso se cierra y cuando se abre pues pierde ese estado y se debería desactivar. Pero en este caso no, porque el set hace que aún terminando esa excitación por parte del I0.0, esta conserve el estado activo, de manera que pueda ejercer influencia sobre los demás elementos del circuito o del diagrama de escalera. Vamos a guardar y vamos a observar bien el fenómeno. Fíjense, ahí está. Primero tenemos todo apagado. Si le damos a activar, aquí tenemos la influencia de F0.0 activo, y como F0.0 está activo, Q0.0 está activo y Q0.2. Pero si quitamos esa activación en I0.0, conservamos todos los efectos. ¿Por qué? Porque acá se está obligando que F0.0 permanezca activo, a pesar de que I0.0 ya perdió ese proceso de activación. Y como F0.0 sigue activo, entonces Q0.0 y Q0.2 también permanecen activos.
De esta manera podemos, digamos, hacer un enclavamiento o, digamos, una retención de estado de acuerdo a la conveniencia, puede ser de set o reset, esos elementos de bobina, es decir, de banderas o salidas, para poder después, posteriormente, usarlo como conveniencia y poder automatizar procesos más complicados que los que vimos en los videos anteriores. Bueno, creo que ya es suficiente para un video.